Hola, muy buenos días, familia y amigos. Es un gusto, es un placer saludarles en esta preciosa mañana de domingo. Deseamos hayan tenido una excelente semana. Quiero invitarles para que oremos juntos y principalmente por aquellas personas que en este momento están en alguna condición de dificultad de salud o con alguna situación intrafamiliar. Pidámosle con profunda devoción, como aprendíamos hace una semana, a nuestro Dios y Padre eterno. Amado Dios y Padre Santo, aquí estamos en esta mañana para buscar tu rostro, buscar tu dirección, Padre Santo, dándote las gracias por lo que fue la noche de ayer, también agradeciéndote por lo que nos permitiste vivir durante cada día de la semana que está finalizando. Gracias, Padre, porque pudimos experimentar tu continuo amor, tu fidelidad, tu bondad. Y hoy estamos aquí, Señor, con el deseo de que nos hables por medio de la palabra tuya, Señor. Ayúdanos a tener un corazón muy sensible y ayúdanos, por favor, a ser hacedores y no tan solamente oidores de lo que tú nos enseñas. Hoy queremos orar por aquellas personas que se encuentran en alguna condición clínica, aguardando algún tratamiento o en un proceso de recuperación, como mi suegra, como Mireya González, como muchas personas que en este momento están recuperándose de procedimientos quirúrgicos o que están, como lo acabo de decir, a la espera de algún tratamiento. Te pido, Señor, que tú seas fortaleciendo a cada persona en sus diversas dolencias, recordando, Dios mío, que tú eres nuestra fuerza y nuestra fortaleza. También aquellas personas que tal vez están en medio de alguna situación intrafamiliar, que están desanimadas, desalentadas, Dios, yo te ruego para que por medio de tu palabra y la guía de tu Espíritu podamos recibir esa esperanza. Yo te lo ruego con todo mi corazón y en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, bienvenidos los que están en este momento ingresando a este perfil. De verdad deseamos se encuentren muy, pero muy bien. Esta semana estuve pensando acerca de lo dependientes que somos como personas. Y basta mirar cómo es un bebé. Un bebé es totalmente dependiente de mamá para que satisfaga todas y cada una de sus necesidades. Pero ¿saben? Cuando crecemos, las cosas no cambian mucho, ya que seguimos dependiendo de muchísimas cosas. Estuve leyendo un artículo que decía lo siguiente: las personas dependen de una variedad de factores para su bienestar y supervivencia. Estos factores pueden clasificarse en necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima y de autorrealización. Acerca de las necesidades fisiológicas, el artículo dice: son las necesidades básicas para la supervivencia, como el alimento, el beber agua, el dormir, el respirar y el mantener la temperatura corporal. Acerca de las necesidades de seguridad, dice el artículo que estas incluyen la seguridad física, la seguridad de un empleo, la seguridad al tener recursos, la seguridad moral y familiar, la salud y la propiedad personal. En cuanto a las necesidades sociales, dicen que son las necesidades de pertenencia, de afecto, de amistad y amor. Estas necesidades se satisfacen a través de la interacción social y la creación de vínculos significativos. Hablando de las necesidades de estima, se refieren a la necesidad de reconocimiento, de respeto, de confianza, de logro y de valoración personal. Y en cuanto a la autorrealización, son las necesidades de desarrollo personal, moral, espiritual, de creatividad y de resolución de problemas. Y finaliza el artículo diciendo
que las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales y de salud influyen en la calidad de la vida, o mejor, en la calidad de vida de las personas y afectan positiva o negativamente su bienestar. Permíteme decirte algo en esta mañana. Nada ni nadie puede satisfacer lo que como seres humanos necesitamos, excepto Dios. Por esa razón es que tú y yo necesitamos aprender a depender de Él. Hoy la enseñanza, por supuesto, se titula ¿Cómo mostrar dependencia de Dios? ¿Cómo mostrar dependencia de Dios? Y voy de una vez al primer aspecto de cómo mostramos esa dependencia de Dios. Desde luego, es confiando en su palabra. Quiero que leamos 3 textos, por favor, o 2 mejor, 2 textos al respecto. El primer texto está en el primer libro de Crónicas, capítulo 17, versos 20 al 22. Primera de Crónicas 17, del 20 al 22. Voy a leer los pasajes en la traducción en lenguaje actual. Dice el texto: ¡Qué grande eres, Dios mío! Todo lo que de ti sabemos es verdad. Tengo aquí subrayado esa afirmación. No hay ningún otro Dios como tú, ni existe tampoco otra nación como tu pueblo Israel. ¿A qué otra nación la libraste de la esclavitud? ¿A qué otra nación la hiciste tan famosa? Tú hiciste muchos milagros en favor nuestro y arrojaste lejos de nosotros a las naciones y sus dioses. Así nosotros hemos llegado a ser tu pueblo y tú eres nuestro Dios, y esto será así por siempre. Les invito para que subrayen las frases que más tocan su corazón. En mi caso, como lo dije hace un momento, todo lo que sabemos de ti es verdad. Y al final del versículo 22, tú eres nuestro Dios, y esto será así por siempre. En el Salmo 44, versos 1 al 3, ubíquense ahí, por favor. Salmo 44, del 1 al 3, escribió el salmista: Dios mío, nuestros padres nos han contado las grandes maravillas que tú hiciste en el pasado. Tú mismo echaste de su tierra a los otros pueblos, los destruiste por completo y en lugar de ellos pusiste a nuestro propio pueblo y lo hiciste prosperar. No fue con la espada como ellos conquistaron esta tierra, no fue la fuerza de su brazo lo que les dio la victoria, fue tu mano poderosa, fue tu luz, la luz de tu presencia, porque tú los amabas. Preciosos esos 2 textos bíblicos, ¿verdad? En ambos vemos un común denominador. Nuestros padres nos han contado lo que tú has hecho y lo que de ti sabemos es verdad. ¿Sería lógico que el salmista dudara de lo que sus padres le habían contado? Por supuesto que no. Si a alguien le creemos, ¿verdad? Aparte de Dios, por supuesto, es a nuestros padres. ¿Por qué entonces muchas veces desconfiamos? O mejor, no confiamos lo suficientemente en lo que Dios nos dice. De acuerdo a las Escrituras, la confianza en Dios no es una emoción pasajera, sino una decisión consciente de poner nuestra confianza en Él y sus promesas, incluso cuando las circunstancias nos digan lo contrario. La confianza en Dios es un camino que nos lleva a tener una relación más profunda con Él y a experimentar su paz, su fuerza y su fortaleza en los momentos difíciles. Leía una historia que se titula El hombre y la roca, y dice de manera textual que había un hombre que habitaba en una cabaña y en el camino que tenía que transitar a diario
había una enorme roca que le impedía, o mejor, no le permitía avanzar con facilidad. Él oró a Dios y le dijo a Dios que necesitaba que quitara esa roca o que hiciera algo para que esa roca no estuviera más en su camino. El Señor le dijo: empújala con todas tus fuerzas. El hombre hizo lo que Dios le pidió. Cada mañana, por muchas semanas, por varios meses, empujaba con todas las fuerzas, en la mañana, en la tarde y en la noche, pero la roca ni siquiera se movía un centímetro. Él se sintió muy defraudado porque ese obstáculo seguía delante de su camino. Un día el diablo se le apareció y le dijo: esa tarea es imposible, no sigas empujando, no sirve para nada, no le hagas caso a Dios. En ese momento este hombre pensó en abandonar, pero antes oró al Señor y le dijo: Señor, he hecho lo que me mandaste, llevo meses empujando esta pesada roca y no se ha movido un milímetro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está mi fracaso? Y el Señor le responde: yo te dije que la empujaras, no que la podías mover. Tu tarea era empujar. Mírate ahora, tienes brazos fuertes y musculosos, tu espalda es muy fuerte, y aunque tus manos están callosas y tus piernas han sentido la debilidad, ahora son robustas y firmes. La misión tuya era no era mover la roca, sino tener fe en lo que yo te dije. Ahora, hijo mío, yo moveré esa roca. Hermosa esa historia, ¿verdad? La fe en Dios, aunque a menudo no la entendamos, siempre enriquecerá nuestra vida porque entendemos que solo Dios puede mover las pesadas rocas y los obstáculos que hay en nuestro camino. Hoy quiero invitarte para que confíes más y más y más en todo lo que la palabra de nuestro Dios te ha enseñado y que tú sigas empujando, tan solo empujando, y Dios hará lo restante. El segundo aspecto de cómo mostrar dependencia a Dios es desde luego confiar en sus planes. Vamos a leer 3 pasajes en esta mañana. El primero está en el Salmo 9, versículos 9 y 10. Salmo 9, 9 y 10 dice: Dios mío, proteges a los que son maltratados y los libras de la angustia. Mira lo que dice: los que te conocen confían en ti, pues nunca los abandonas cuando te buscan. ¿Se dan cuenta? Dios siempre nos protegerá y nos librará de la angustia, como dice aquí. Esa es su manera, no la nuestra. Es en su tiempo, no en el nuestro. Ahora, en el Salmo 124, el salmista escribe después de que ha recibido la ayuda de Dios. Salmo 124, los versos 1 al 7, dice de la siguiente manera: si Dios no nos hubiera ayudado, ¿qué habría sido de nosotros? ¡Wow! ¿Cuántas veces has dicho o pensado lo mismo? Si Dios no me hubiera ayudado, ¿qué habría sido de mí? Dice el Salmo 124:1, todos en Israel lo sabemos. Si Dios no nos hubiera ayudado, cuando nos atacaba todo el mundo, nos habrían matado a todos, pues nuestros enemigos estaban muy enojados con nosotros. Habían acabado con nosotros como aguas desbordadas que arrasan con todo a su paso, como aguas turbulentas que todo lo destruyen. Si Dios no me hubiera ayudado a mí, si Dios no te hubiera ayudado a ti, esas impetuosas corrientes de los problemas, esas turbulentas aguas de las vicisitudes habrían arrasado con tu fe y tu confianza. Dice el verso 6, alabemos a Dios, que no dejó que esos malvados nos despedazaran con sus dientes. La trampa está hecha a pedazos, hemos logrado escapar como los pájaros.
Versículo 8 del Salmo 124. El Creador del cielo y de la tierra nos ayudó a escapar. ¿Cuántas veces, estimado amigo o amiga, has recibido la ayuda de Dios? Y tan solo es que confiemos en sus planes. Este es el hilo conductor. Estos son los eslabones que hacen que nuestra dependencia esté en Dios. Escucharlo atentamente, confiar de todo corazón en su palabra y confiar en sus planes. ¿Cuántas veces hemos dicho a tu manera, Dios, y no a la mía? Y así no lo digamos, las cosas siempre se harán a la manera de Dios. Y recuerda, nunca olvides que los planes de Dios siempre serán mejores a los que tú o yo estemos diseñando o en los cuales estemos confiando. Hay un versículo que a diario late en mi corazón y que me recuerda que Dios siempre tiene el control y que aunque yo no vea las cosas como quisiera verlas, lo que Dios ya estableció se va a cumplir. Jeremías capítulo 29, verso 11. Búsquenmelo, por favor. Jeremías 29, 11. Miren lo que dice. Y de nuevo te invito para que lo tomes a título personal, porque Dios hoy está hablando a tu vida como a la mía. Mira lo que dice Dios por medio del profeta. Mis planes para ustedes, solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Preciosa palabra para nosotros. Dios tiene planes. Como siempre lo he dicho, no es que Dios nos creó, nos dio la vida, nos da todo lo que necesitamos y nos dio la salvación, que es lo más importante, y nos dejó a la deriva. No, cada día de nuestra existencia está escrito en el libro de Dios y Dios ha prometido dirigir cada uno de esos días y estar con nosotros cada uno de esos días. En cuanto al texto que acabo de leer, esas palabras formaban parte de una carta que los israelitas habían recibido de parte de Dios al ser desterrados de su nación. En esa carta Dios les había dicho que estarían en Babilonia por mucho tiempo y que por esa razón debían construir casas, plantar jardines y formar familias, como dice en Jeremías 29 del 4 al 9. Pero Dios les dijo y les prometió que después de 70 años dirigiría su atención a ellos, cumpliría su promesa de traerlos de regreso a su hogar, a Jerusalén, y que jamás se olvidaría de ellos, que la esperanza de volver a la tierra sería realidad. Así es de que Dios les estaba prometiendo paz y una vida tranquila. Ellos seguirían existiendo como nación y algún día regresarían a Jerusalén. Esto me emociona porque Israel sigue existiendo como nación, aún en contra de tantos detractores, valga la redundancia, aún en contra de tanta oposición que se ha levantado contra esta nación, porque es el pueblo amado de Dios y Dios cumple su promesa. En este segmento que vimos de Jeremías, Dios los iba a traer de vuelta y Dios iba a protegerlos y a cuidarlos como lo prometió a Abraham 2000 años antes de Cristo. Tú y yo somos parte del pueblo de Dios por promesa, no porque seamos judíos, pero porque creemos en Cristo, el autor de la salvación, y todas las promesas que están escritas para el pueblo de Israel en cuanto a protección, provisión, dirección, son para ti y para mí. Así de que hay promesas no solamente para el presente, porque no hablo solamente de bienestar presente, sino de bienestar futuro. Recuerden que el plan de Dios es llevarnos con Él a ese nuevo cielo y esa nueva tierra del cual hemos hablado en otras oportunidades. Así que la naturaleza de Dios es el bien y podemos aplicar confiando en sus planes, así no lo entendamos. No lo digamos de labios, no lo digamos como un consuelo de tontos, perdónenme la expresión, como decimos aquí, sino con una convicción firme, férrea y segura. Dios tiene planes de bien para mí, para mi familia, para lo que hago
siempre que confíe en su palabra y aguarde, como dice el tercer aspecto, en su voluntad. Ese es el tercer aspecto de cómo demostrar dependencia de Dios, esperando en su voluntad. El Salmo 143, versículo 8 dice lo siguiente. Salmo 143, verso 8. En ti confío, a ti dirijo mi oración. Cada día hazme entender que me amas. Dime qué debo hacer. Qué verso tan hermoso. Y en el verso 10 de ese mismo Salmo 143, el salmista expresó: Tú eres mi Dios, enséñame a hacer lo que quieres que yo haga. Permite que tu buen espíritu me lleve a hacer el bien. Es clarísimo estos dos versículos de Salmo 143. Dos oportunidades, en dos ocasiones le dice: enséñame a hacer lo que tú quieras, dirígeme hacia lo que tú quieres que yo haga. En el grupo de estudio del viernes meditábamos sobre esto, no exactamente ese salmo, pero sí sobre el hecho de que no es que nosotros tratemos de acomodar las cosas de Dios a nuestra vida, no, esa no es la forma. Cuando tú y yo hemos creído, confiado en Cristo y le hemos entregado la vida que de por sí le pertenece, estamos diciendo que confiamos en Él y que nos abandonamos, por decirlo de alguna forma, confiadamente a su dirección, a su guía, y que Él actúe de acuerdo a su voluntad. Nunca olvidemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces no se trata de eso, se trata de rendir nuestra vida a las verdades de Dios y esperar en sus tiempos. Yo sé, porque esperar es algo que a todos nos cuesta. Yo sé que no es fácil esperar, y sobre todo cuando hay algo que apremia, ¿verdad? Compartía esta semana también con los grupos de estudio. A propósito, gracias a todos los que han orado por mi suegra, por su recuperación. Va muy bien, con mucho dolor, eso sí, pero va bien. Igual cuando oraron por mi esposa Pili en su cirugía, etc. Muchas personas lo hicieron y confiamos en los tiempos de Dios. Ella aguardó 4 largos meses hasta que le hicieron la cirugía, pero nunca dudó, nunca desmayó y esperó en su voluntad. Aunque, como en el relato del hombre que empujaba la piedra y que Satanás le decía que eso era un trabajo infructuoso, nunca dudemos, amigos, de la voluntad de nuestro Dios. Lo que sucede, y lo acabo de decir, es que la voluntad de Dios por lo general difiere a la nuestra. Pero recuerda, cuando los planes que tienes son cambiados totalmente por Dios, siempre descansa en el hecho de que sus planes y su voluntad son mucho mejor que la nuestra. En Isaías 51, versos 1 al 4, noten lo que dice el profeta. Escúchenme todos ustedes, los que buscan a Dios y aman la justicia. ¿Te identificas con ellos? ¿Tú amas a Dios y la justicia? ¿Tú buscas a Dios? Ustedes son descendientes de Abraham y de Sara. Miren el ejemplo que ellos les han dejado. Cuando yo llamé a Abraham, él era solo uno, pero lo bendije y le di muchos hijos. ¡Qué enseñanza tan maravillosa! Aunque Jerusalén está en ruinas, yo la consolaré y la convertiré en un hermoso jardín. Será como el jardín que planté en Edén. Entonces Jerusalén celebrará y cantará canciones de alegría y de acción de gracias. Dios continuó diciendo, verso 4 de Isaías 51, préstame atención, pueblo mío, voy a dar mi enseñanza, y mi justicia servirá de guía para las naciones. Qué hermoso lo que Dios hizo en cada uno de los hombres que llamó. Él tomó esas vasijas rotas y como buen alfarero volvió a unir esos trozos, eso que estaba deshecho, Dios lo volvió a unir. Cualquier cosa que esté deshecha en tu vida personal, familiar, Dios la puede restaurar. Confía en sus planes, como lo dije antes, y espera en su voluntad. La obra de Dios
nunca tarda. Los tiempos de Dios jamás son lentos como algunos piensan o como algunos tienen por tardanza, sino que Dios en verdad está trabajando y obrando. Y en cuarto lugar, la cuarta forma de demostrar dependencia de Dios es fortaleciéndonos en su poder. Fortaleciéndonos en su poder. Salmo 20, mira conmigo 4 versículos que quiero compartir de ese Salmo 20. El verso 1 y 2 dice lo siguiente: que Dios te responda cuando te encuentres en aprietos. Es mi deseo para ti. Que el Dios de Israel te brinde su protección. Que Dios te envíe su ayuda desde su santuario. Que Dios te dé su apoyo desde Jerusalén. Qué hermoso. Ese era el clamor, la oración de David. Y dice el verso 6 a 8 de ese Salmo 20: ahora estoy bien seguro de que Dios le dará la victoria al rey que él ha elegido. Sé que Dios le responderá desde su santo cielo. ¿Qué tal si subrayas eso en tu Biblia y tomas para ti esa palabra y léela en primera persona? Sé que Dios me responderá desde su santo cielo. Sé que con su poder me dará grandes victorias. Lo estoy parafraseando. Dice el verso 7 del Salmo 20: algunos confían en sus carros de guerra, otros confían en sus caballos, pero nosotros solo confiamos en nuestro Dios. Nosotros solo confiamos en nuestro Dios. Dice el verso 8: esa gente tropezará y caerá, pero nosotros nos levantaremos y seguiremos en pie. Gloria a Dios por esa palabra. Tú y yo nos levantaremos de esa situación difícil. Tú y yo nos podemos levantar de esa quiebra económica. Tú y yo nos podemos levantar de esa ruptura que hubo en una relación, porque Dios vuelve a rehacer las cosas, porque ese es nuestro Padre eterno. Y en el Salmo 73, versos 25 y 26, noten lo que expresó Asaf. Este salmo es maravilloso. No me canso de mencionarlo. Cuando lo estudié y lo compartí en una enseñanza, el contexto de ese Salmo 73 habla de la desilusión que tenía Asaf, porque veía cómo los impíos o los no creyentes o los que hacen las cosas de una forma ilícita, entre comillas, prosperaban, y él se decepcionó y se entristeció y quedó, como decimos, como aburrido. Pero cuando Dios le reveló cuál sería el fin de esas personas impías, de los que actuaban mal, que tarde o temprano iban a recibir el justo juicio de sus acciones, entonces dijo lo siguiente: ¿a quién tengo en el cielo? ¿A nadie más que a ti? Contigo a mi lado, nada me falta en este mundo. Verso 26: ya casi no tengo fuerzas, pero a ti siempre te tendré. Mi única fuerza eres tú. ¡Wow! Para mí esos versículos son como un bálsamo, créanme, porque como ser humano a veces siento que mis fuerzas ya no dan más. A veces vuelvo a citar el ejemplo del hombre que empujaba esa piedra y que no la veía moverse un milímetro. A veces siento que nos pasa a todos, ¿verdad? Y cuando vemos injusticias, como lo mencionaba en el contexto del Salmo 73. Pero Asaf levantó su mirada a los cielos y dijo: yo te tengo a ti. Y si te tengo a ti, es más que suficiente. Escúchame, todos podrán abandonarte, pero el Señor jamás lo hará. Todo el mundo podrá defraudarte, pero el Padre jamás lo hará. Todo el mundo podrá juzgarte, podrá condenarte, podrá poner en tela de juicio tus razones, tus motivos, pero Dios jamás lo hará. Y cuando te fallen las fuerzas, recuerda que Dios es tu fuerza y tu fortaleza. Hay un versículo que para mí ha sido, tantos, pero me refiero a ese versículo cuando tuve momentos de
de dificultad física por las 2 operaciones que me han hecho en los últimos 15 años. Cuando yo iba a entrar al quirófano a ser operado de la columna, Dios me ponía esa palabra en mi corazón. Yo soy tu amparo y tu fortaleza, yo soy tu pronto auxilio. Así dice Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza y el pronto auxilio. Así es de que ánimo, si hoy te sientes debilitado, debilitada, toma este texto para ti. Ora al Señor con todo el corazón y dile: no tengo fuerzas, pero sé que tú estás a mi lado, y aunque muchas cosas me faltan en este mundo, sé que tu amor, tu bondad y tu misericordia jamás me abandonarán. 4 cosas, queridos amigos y amigas, que aprendimos hoy de cómo mostrar dependencia de Dios. En primer lugar, confiando en su palabra. En segundo lugar, confiando en sus planes. En tercer lugar, esperando en su voluntad. Y en cuarto lugar, fortaleciéndonos en su poder. Para depender de Dios completamente, debemos dejar lo que consideramos mejor y confiar totalmente en Él. Implica obedecer cuando el Señor nos dice qué debemos hablar o actuar. Dios quiere que tú y yo confiemos en que Él tiene un plan para nuestra vida y que Él siempre ha estado, está y estará dirigiendo tus circunstancias. Guarda este último pensamiento en tu corazón. Dios en su amor siempre desea lo mejor para nosotros. En su sabiduría siempre sabe lo que es mejor para nosotros. Y en su soberanía tiene el poder para hacer que eso suceda. Oremos en acción de gracias. Padre, te damos gracias por esta mañana de domingo. Gracias por este mensaje que has traído al corazón de cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a depender más de ti y a mirar menos las circunstancias. Ayúdanos a mirarte a ti y no a mirar a las personas, Padre Santo. Ayúdanos a confiar en tu palabra, en tus planes, en tu voluntad y a fortalecernos día a día en tu poder. Gracias porque tú nunca nos vas a abandonar y porque siempre nos vas a sustentar con tu diestra de justicia. Yo oro en esta mañana por aquellas personas que necesitan depender de ti, que han sido defraudadas, que han sido lastimadas, que han sido traicionadas, que han sido engañadas. Padre, para que ellos acudan a ti con toda la confianza en que tú nunca los vas a dejar y jamás los vas a defraudar. Gracias, Señor, porque en tu amor siempre deseas lo mejor para nosotros. En tu sabiduría eres el único que sabe lo que es mejor para nosotros. Pero en tu soberanía y poder siempre harás que suceda. Gracias, Dios mío, por tu palabra en el nombre de Cristo. Amén. Bien, como siempre, quiero invitarles para que compartan este mensaje con aquellas personas que lo necesitan, con tus contactos. En YouTube puedes compartir este mensaje y todas las enseñanzas que están allí en este perfil de YouTube. Y por supuesto, también las que están aquí en este perfil. Les recuerdo que entre semana tenemos grupos de estudio y el miércoles un grupo de oración, 7:00 p.m. Si tú quieres ser parte, escríbeme aquí en los comentarios y con mucho gusto te responderé. También a diario enviamos devocionales en audio o escritos. Mi esposa envía meditaciones escritas para que juntos crezcamos en el conocimiento de Dios y nos fortalezcamos en la fe. Si tú quieres recibir esos devocionales por WhatsApp, con mucho gusto te los enviamos. Solamente déjame aquí tu número, tu nombre y les enviaremos el contenido de la palabra de Dios. Te queremos agradecer tus oraciones por este ministerio que desarrollamos con mi esposa y tus donaciones que de verdad son para nosotros de gran bendición. El Señor te bendiga. Esperamos vernos el próximo domingo y entre semana en los grupos de estudio y en el tiempo de oración el miércoles. Disfruta de este día y mañana, que es un día festivo aquí en Colombia. En México sé que no, pero
ese día es para compartir con nuestra familia. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Un fuerte abrazo, un caluroso abrazo de mi parte y de mi esposa Pili. Cuídense mucho.